Hay silencios que protegen y hay silencios que condenan. La pregunta es, ¿cómo distinguirlos cuando el corazón de una madre está en juego? La noche del accidente, la lluvia caía con una furia casi simbólica, como si el cielo intentara borrar lo que acababa de ocurrir. Las luces rojas y azules de la ambulancia parpadeaban sobre el asfalto mojado. El olor a gasolina se mezclaba con el metal quemado. Y en medio de ese caos, Mrs. Strong permanecía inmóvil. No gritó, no lloró, observó. Su hijo yacía inconsciente, el rostro pálido, la sangre deslizándose lentamente hacia la cuneta. A su alrededor, voces nerviosas, pasos apresurados, preguntas sin respuesta. Pero ella no miraba a los paramédicos. Miraba más allá. Miraba a la figura que se alejaba. Un hombre, o tal vez solo una sombra, que se apartaba del lugar demasiado rápido, demasiado silencioso. No parecía un testigo aterrorizado. Parecía alguien que sabía exactamente lo que hacía. Mrs. Strong lo vio subir a un automóvil oscuro. Vio cómo evitaba cruzar miradas. Y en ese instante supo que aquello no era simplemente un accidente. Pero no dijo nada. En el hospital, mientras las máquinas emitían pitidos constantes y el olor a desinfectante llenaba el aire, escuchó fragmentos de una conversación entre dos hombres trajeados en el pasillo. Mencionaron la empresa, mencionaron contratos, mencionaron pérdidas millonarias si esto salía a la luz. Ella comprendió entonces que la caída de su hijo no solo había sido física, había algo más profundo, más peligroso, latiendo bajo la superficie. Cuando el médico anunció que Truong había perdido parte de su memoria, el mundo pareció ofrecerle una salida inesperada. Una página en blanco, una oportunidad de reescribir la historia. ¿Debía destruir esa posibilidad revelando la verdad? ¿O debía guardar silencio y permitir que su hijo viviera sin el peso de una traición? Quizás usted, que lee estas líneas, también ha enfrentado una verdad demasiado pesada para pronunciarla. Tal vez ha comprendido que decir la verdad no siempre significa hacer el bien, y que callar tampoco garantiza la paz. Mrs. Strong no era una mujer cruel, era una madre, y el amor de una madre no siempre elige el camino más justo, elige el que parece menos devastador. Esa noche, mientras observaba a su hijo dormir bajo la luz fría del hospital, tomó una decisión silenciosa: protegerlo, incluso si eso significaba cargar con una verdad que podría destruirlos a todos, porque a veces el mayor acto de amor es también el inicio de una tragedia. ¿Hasta dónde puede llegar una madre para proteger a su hijo? ¿Y qué ocurre cuando la verdad que descubre no solo amenaza su vida, sino el mundo entero que él ha construido? Los días posteriores al accidente no fueron caóticos, fueron silenciosos, demasiado silenciosos. Ese tipo de calma que no trae paz, sino sospecha. Mrs. Truong regresó al lugar del accidente antes de que retiraran por completo los restos del vehículo. Nadie la acompañó. Caminó despacio, como si cada paso la acercara a algo que no deseaba confirmar. El asfalto aún conservaba marcas negras de frenado, pero algo no encajaba. No había señales de intento por evitar el impacto. No había trayectoria de pérdida de control. Era una línea recta, directa, intencional. Más tarde, en la empresa, pidió discretamente revisar los informes internos. No era una mujer ingenua. Durante años había observado desde las sombras cómo funcionaban los negocios de su familia. Sabía cuando una cifra estaba inflada. Sabía cuando un contrato escondía una amenaza. Y allí lo encontró. Un acuerdo fallido, una disputa millonaria, un socio resentido que había perdido más de lo que estaba dispuesto a aceptar. La noche del accidente coincidía con una reunión privada que nunca fue registrada oficialmente. Mrs. Truong
No necesitó más pruebas. La intuición terminó el rompecabezas, pero la confirmación más devastadora llegó en el hospital. Mientras esperaba el ascensor, escuchó una voz conocida susurrar por teléfono. No recuerda nada, es mejor así. La frase fue breve, cortante, definitiva. No era solo un accidente, era una advertencia, un mensaje. Y la amnesia de Truong, irónicamente, lo había salvado. Esa noche, sentada junto a la cama de su hijo, Mrs. Truong sostuvo su mano y lo observó dormir. Su respiración era tranquila, casi infantil. ¿Cómo decirle que alguien había intentado destruirlo? ¿Cómo devolverle un pasado que ahora podía matarlo? Tal vez usted también ha descubierto alguna vez una verdad que preferiría no haber sabido. Una verdad que, al revelarse, cambiaría para siempre la vida de alguien que ama. Mrs. Truong entendió que la información no siempre libera, a veces encadena, y en ese instante comprendió algo aún más aterrador. Si hablaba, no solo pondría en riesgo a su hijo, pondría en riesgo a toda la familia. Así comenzó su silencio, no por debilidad, sino porque la verdad, en ocasiones, es un arma demasiado afilada para entregarla a quien aún está herido. Dicen que la verdad siempre libera, pero nadie habla del peso insoportable de una verdad que decides ocultar. Mrs. Truong comenzó a entenderlo en las madrugadas. La casa estaba en silencio, pero su mente no descansaba. Cada sonido, el crujido de la madera, el viento contra las ventanas, le parecía una acusación. No era solo miedo, era conciencia. Sabía lo que había descubierto. Sabía que el accidente no había sido un error del destino. Y sabía, sobre todo, que su silencio estaba cambiando el curso de la vida de su hijo. Truong despertaba cada día intentando reconstruir recuerdos que ya no estaban. Preguntaba por reuniones que nunca recordaba haber tenido. Miraba fotografías como si observara la vida de un desconocido. A veces sonreía con inocencia, otras veces fruncía el ceño, frustrado. «Siento que algo me falta», decía, y cada vez que pronunciaba esas palabras, el corazón de su madre se tensaba. ¿Debía devolvérselo todo? ¿Debía contarle que alguien había intentado destruirlo? ¿Que la traición no venía de un extraño cualquiera, sino de alguien cercano al círculo de confianza? Pero había algo más, algo que la atormentaba en secreto. Antes del accidente, ella había escuchado rumores, advertencias sutiles. Había notado tensiones peligrosas dentro de la empresa, y aunque sospechaba que algo podía ocurrir, no intervino a tiempo. No presionó, no insistió, no alertó. ¿Era su silencio actual una forma de protección o de culpa? Tal vez usted también ha sentido esa punzada interna cuando comprende que pudo haber evitado algo, pero no lo hizo, no por maldad, sino por prudencia, por miedo, por creer que nada realmente sucedería. Mrs. Truong comenzó a evitar su propio reflejo en el espejo. No le gustaba la mirada que encontraba allí, una mezcla de fortaleza y arrepentimiento. Una noche, entró en la habitación de Truong mientras él dormía. Lo observó largo rato. Su rostro parecía más joven sin el peso de los recuerdos, casi en paz. Y allí entendió la cruel paradoja. La verdad podría devolverle la memoria, pero también devolverle el peligro. A veces el silencio no es cobardía, es estrategia. A veces no es egoísmo, es sacrificio. Pero cada sacrificio tiene un precio. Y Mrs. Truong comenzaba a pagar el suyo con insomnio, con ansiedad, con esa sensación constante de estar caminando sobre una cuerda floja, porque sabía algo aterrador. Los secretos no desaparecen, solo esperan el momento exacto para romperse. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un secreto antes de que empiece a quebrar a quien lo guarda? No hay calendario para eso.
solo señales pequeñas, casi invisibles. Mrs. Truong empezó a notarlas en los detalles, en la manera en que Truong la miraba cuando una imagen fugaz cruzaba su mente, en cómo fruncía el ceño al escuchar el nombre de cierto antiguo socio, en las preguntas que comenzaban a repetirse con una insistencia inquietante. «Mamá, ¿estaba yo en problemas antes del accidente?» La pregunta cayó suave, pero perforó como una aguja. Ella sostuvo la taza de té con firmeza para que no temblara. «Todos tenemos problemas a veces», respondió con calma ensayada, pero la grieta ya estaba allí. Mientras tanto, en la empresa, rumores comenzaron a circular. Alguien estaba revisando archivos antiguos. Alguien había solicitado grabaciones de seguridad que supuestamente ya no existían. El pasado, que ella creyó enterrado bajo la lluvia de aquella noche, estaba empezando a respirar otra vez. Las noches se volvieron más pesadas. Mrs. Truong caminaba por el pasillo oscuro de la casa como si patrullara un territorio frágil. Sentía que cada sombra podía convertirse en amenaza. No solo temía por la verdad, temía por el momento en que su hijo descubriera que ella la había ocultado, porque hay una diferencia entre proteger y decidir por alguien lo que puede soportar. ¿Alguna vez has guardado silencio pensando que era lo mejor para alguien? ¿Y luego has sentido que ese mismo silencio te alejaba de esa persona? Una tarde, mientras ordenaba documentos antiguos, encontró la copia del contrato que había desencadenado el conflicto. Lo sostuvo entre sus manos durante largos minutos. Ese papel no era solo evidencia, era una bomba dormida. Truong entró inesperadamente en la habitación. Sus miradas se cruzaron. Por un segundo, ella creyó que todo estaba a punto de revelarse, pero él solo dijo: «A veces siento que confías en mí, y a veces siento que me ocultas algo». Esa frase dolió más que cualquier amenaza externa. Mrs. Truong entendió entonces que el mayor riesgo ya no era el enemigo oculto, era la distancia que comenzaba a crecer entre madre e hijo. El secreto, que alguna vez creyó un escudo, empezaba a convertirse en una pared, y las paredes, tarde o temprano, se agrietan. Hay un momento en que el silencio ya no protege, solo separa. ¿Sabes reconocer ese instante? Ese punto exacto en el que callar deja de ser amor y comienza a ser miedo. Mrs. Truong lo comprendió una mañana gris, cuando recibió un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía tomada la noche del accidente. No mostraba el impacto, mostraba algo peor: el automóvil oscuro alejándose del lugar y el rostro del conductor parcialmente visible. No era un desconocido, era alguien que había compartido su mesa, alguien que había sonreído en reuniones familiares, alguien en quien su hijo había confiado. Las manos de Mrs. Truong temblaron, pero no de sorpresa, de confirmación. El pasado no estaba esperando, estaba regresando. Esa misma tarde, Truong entró en su despacho con el sobre en la mano. «Lo encontré en mi escritorio», dijo, con la voz baja pero firme. «Mamá, necesito saber la verdad». No había acusación en sus ojos, solo una mezcla de dolor y determinación. Y en ese instante, ella entendió algo esencial. Protegerlo ya no significaba decidir por él, significaba confiar en su fuerza. ¿Alguna vez has comprendido que amar también es permitir que el otro enfrente su propia verdad? ¿Que el miedo a perderlo puede llevarte a perderlo igual? Mrs. Truong respiró profundo. Durante meses había cargado el secreto como si fuera una cruz invisible. Creyó que el silencio le daría tiempo, que el olvido sería misericordioso. Pero el olvido no es justicia, solo es pausa. «No fue un accidente», dijo finalmente. Las palabras salieron lentas, pesadas, pero liberadoras. Le contó todo: la sombra que se alejaba bajo la lluvia,
las conversaciones escuchadas en el hospital, los contratos ocultos. Le confesó su miedo, su culpa por no haber actuado antes, su deseo desesperado de mantenerlo a salvo. Truong no gritó, no rompió nada, solo cerró los ojos por un momento largo. Cuando los abrió, no había fragilidad, había claridad. El silencio había terminado. Y quizás la verdadera lección no era si la verdad destruiría a la familia, sino si la confianza podría reconstruirla. Porque a veces el acto más valiente de una madre no es proteger a su hijo del dolor, sino caminar a su lado mientras lo enfrenta. El silencio puede nacer del amor, pero no siempre conduce a la paz. La historia nos enseña que proteger a alguien no significa ocultarle la verdad para siempre. A veces creemos que callar evitará el dolor, que guardar un secreto es una forma de cuidar. Sin embargo, el amor auténtico no se construye sobre la omisión, sino sobre la confianza. Mrs. Truong aprendió que el miedo puede disfrazarse de protección. Su intención no era dañar, sino salvar. Pero al decidir por su hijo lo que él debía o no saber, sin darse cuenta comenzó a levantar una distancia entre ambos. La verdad duele, sí, pero la desconfianza duele aún más. Otra lección importante es que no podemos controlar el destino de quienes amamos. Podemos acompañarlos, apoyarlos, aconsejarlos, pero no vivir sus batallas en su lugar. Intentar hacerlo solo nos carga con un peso que termina rompiéndonos por dentro. También comprendemos que el pasado, por más que intentemos enterrarlo, siempre encuentra la manera de regresar. Los secretos no desaparecen, se transforman en sombras que crecen con el tiempo. Y cuanto más se prolonga el silencio, más difícil se vuelve a hablar. La enseñanza más profunda es esta: amar no es evitar el dolor, sino compartirlo. No es decidir por el otro, sino caminar a su lado cuando la verdad se revela. La valentía no está en ocultar, sino en confiar en que la persona que amamos es lo suficientemente fuerte para enfrentar la realidad. Quizás en tu propia vida hayas guardado un secreto, creyendo que era lo mejor. Tal vez aún estés sosteniendo palabras que pesan demasiado. Esta historia nos invita a reflexionar. ¿El silencio que elegimos nace del amor o del miedo? Porque al final, la verdad puede sacudir una familia, pero también puede reconstruirla sobre bases más honestas. Y solo cuando el silencio termina, comienza la posibilidad real de sanar.